buenas noches, espero que se encuentren bien, espero que se le estén pasando excelente. Es viernes, son las 8:17 de la noche. Una disculpa, de verdad, tuvimos algunos problemas técnicos para no variar, pero ya estamos aquí y le doy la bienvenida a mi brother, a mi carnal, el buen Lestat. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Bien, bien, amigo, ¿cómo estás tú? Buenas noches. La verdad es que el día de hoy sí es un tema bien interesante. Tenemos ahí esto ya desde hace tiempo que teníamos ganas de platicar de ello y la verdad es que se nos está dando. Y como siempre, ¿no? Cada viernes que tenemos unas pláticas así de esta magnitud, la verdad es que tenemos estos conflictos técnicos, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Pensemos que solamente son coincidencias, Unas pero es pláticas así. así de esta. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, ya se están conectando, pero vamos a platicarles sobre el tema que es el día de hoy. Simplemente son los exorcismos. Y vamos a adentrar en el tema, pero vamos a esperar a que se vayan conectando un poquito más. Les ofrecemos una disculpa, reiteramos, tuvimos fallas técnicas, pero ya estamos dándole, ya estamos aquí, como dice mi buen Lestat, y entonces vamos a platicar de qué es un exorcismo y de qué se conforma, y el buen Lestat ya está protegido con su agua bendita, sanitizada, bendecida, con unos cuantos grados de alcohol. Me parece perfecto. Sí, pues sobre todo porque sabes tú que esto del exorcismo pues no es otra cosa más que un ritual, ¿no? Sí. Que ha sido trabajado durante muchos años y de hecho fue desde, aquí tengo el dato, no quiero equivocarme, quiero decirle exactamente, pero fue desde 1614. Entonces, pues no es más que ese ritual ahorita que estamos teniendo nosotros, que lo vamos a hacer con nuestra agua bendita, ¿verdad? Nuestra agua sanitizada. Así es. Vamos a librarnos de todos estos Sí, sí, malestares. sí, claro, por supuesto. Me parece perfecto, brother. Y bueno, déjame empezar a compartirlo. Vamos a empezar a compartirlo para que ya esté la gente Ok. enterada de que ya estamos al aire y que pues que no se hagan patos y se conecten y que nos platiquen todos sus experiencias de terror, ¿no? Efectivamente, así es. De eso se trata y eso es lo que hemos tratado de hacer en estas últimas dos emisiones, con esta la tercera, que ellos sean los que nos cuenten, ¿no? Finalmente es lo que ellos nos están pidiendo, nos pidieron que habláramos de esto y esperamos que participen. Sí, claro, y déjame decirte que sí ha habido participación. Me hicieron llegar una historia, brother. Te la quería enviar, pero la verdad es que estuve algo ocupado. Perdón, estuve algo ocupado y la verdad es que sí estuvo medio fuerte. Son experiencias que nos han compartido y que la gente de verdad, de verdad, de verdad, debe de escucharlas. También me dijeron, ¿sabes qué? Esta vez paso, esta vez no los quiero escuchar porque se me hace un tema muy fuerte, me da mucho miedo. Así de plano, ¿eh? De verdad, brother. Que sí me dijeron, ¿sabes qué onda? Sí, sí, se me está dando así como que miedito el tocar este tema. Así te lo digo, bro. Mira, la verdad es que te digo algo, brother. Tenía yo también así como que estaba reacio de tocar este tema, porque sí es un tema fuerte, es un tema controversial. Hay dos vertientes, tanto la psiquiátrica, que ya habíamos hablado la semana pasada, como la religiosa, ¿no? Entonces, pues sí, si tú crees o no crees, tienes alguna creencia religiosa o si eres ateo definitivamente, independientemente de ello, estás expuesto completamente a sufrir cualquier tipo de trastorno, ya llámese médico o bien que sea eh, en cuanto a cuestión de fe, en cuanto que te toquen la fe, ¿no?
es esa parte. Entonces, sí estaba un poquito reacio a hacerlo porque como tú bien sabes y te lo he comentado, Sí, claro. pues aquí producción sí es como que un poquito reacia para escuchar este tipo de cosas y sí fue muy, muy tajante al decirme, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vas a platicar, nada más, pero sí te pido por favor que después de esto, pues hagas algo porque no quiero pasar una mala noche, ¿no? Sí, sí, sí. Créeme, y déjame decirte, y para incrementar todavía la situación, y perdón, producción, de verdad te ofrezco una disculpa desde ahorita. Déjame te platico, al estar haciendo la investigación, porque de verdad estoy haciendo la investigación, leí algunos textos que, que, este, híjole, sí sentí escalofrío, brother. Sí, 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 la neta yo sí tengo que decirlo, el diablo sintió escalofrío en esta Mira, ocasión. sí, definitivamente. Mira, de hecho, lo que nosotros, porque sí la involucro, obviamente, producción siempre ha sido mi cómplice para este tipo de cosas. Muy a pesar de que le llegue a dar un poquito de miedo, sale, ya empezamos, ¿eh? ¿Viste, Entonces, viste? a pesar de que sea un poquito, por supuesto que lo vi, se te apagó la luz, brother. Eh, bueno, Entonces, aquí sí hay un eso es factor. lo que yo te comentaba. Nosotros, y te iba a decir justamente, nosotros a pesar. Ajá. Aquí sí tengo que decirlo. Aquí sí hubo una variación de voltaje ahorita, ha estado habiendo variación de voltaje, entonces sí, se lo vamos a adjudicar a esa parte, no se espanten, nada más avísenme si sale algo detrás de mí, ¿no? Digo, o sea, para estar al Por supuesto, pendiente. avisado estarás. Mira, lo que yo te decía, lo que yo te decía es que en esta investigación en donde pues sí me ayudó, tuve una colaboración así, pero súper machina a pesar de todo, de producción, y estuvo conmigo porque sí, al igual que a ti, también me entraba como que cierto miedito, ¿sabes? O sea, había momentos en los cuales de lo que leía y de lo que estaba viendo, de lo que trataba de investigar. Hoy, por ejemplo, te puedo Ajá, comentar que tenía años, brother, obviamente por mi posición cristiana, sí. que yo no pisaba una iglesia, ¿sabes? Iglesia católica. Sin embargo, el día de hoy entré a una, este, y créeme que se me vino a la mente por las características de la construcción, la arquitectura, el todo como estaba acomodado, se me vino mucho a la mente la película de la que tanto luego les hablo, ¿no? Que es la del Exorcista. La verdad es que se me vino a la mente muy, muy cañón. Leí muchas cosas ahí, parte de un testimonial de un milagro, la otra parte, por más que quise buscar ahí al sacerdote o quise buscar a su ayudante, la verdad es que no los encontré, quería hacerle algún tipo de preguntas, porque bueno, pues todo esto tenemos que hacerlo con toda la seriedad, ¿no? Entonces, Sí, claro. al momento de que me puse a leer qué era un exorcismo en sí, qué, cómo lo hacen, de qué se trata, cuál es la intención de hacerlo, la verdad es que me fui encontrando con muchas cosas que sí me pusieron, como tú dices, con los pelos de punta, sí me llegaron a dar ciertos escalofríos y por supuesto que llegó un momento en donde veíamos documentales y, ¿y por qué documentales? Porque lo que leíamos queríamos ver si estaba plasmado en algo real, ¿no? Entonces, pues la verdad es que llegó un momento en que dijimos, bueno, yo creo que es suficiente con lo que tenemos, ya hasta Sí. aquí, porque es mucho, tentar a tu suerte, ¿no? La verdad es que preferimos hacerlo de esa manera y bueno, vamos a adentrarnos y explicarles primeramente qué es un exorcismo, ¿no? Entonces, pues adelante, amigo. Listo, vientos. Bien, vamos a empezar con esta parte. Y de acuerdo a la siempre fiable Wikipedia, y ya lo habíamos platicado la otra vez, en la creencia religiosa, el exorcismo
es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna, ¿sí? Llámese como posesión demoníaca y quien somete y controla al poseído. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etcétera. El objeto de la posesión puede ser una persona o un animal, incluso objetos o lugares como pueblos o casas, ¿sí? ¿Qué es esto? Obviamente todas las religiones tienen este proceso de sanación hacia una persona. El exorcismo no es otra cosa más que combatir a un demonio que ha poseído a una persona, a un animal, a un lugar, a un objeto, ¿sí? Y se hace a través de ciertos rituales con ciertas oraciones, siempre y cuando se esté respaldado por la institución religiosa a la que pertenezca. Puede ser catolicismo, cristianismo, judaísmo, en varias alternativas. Pero también, y esto es que hay que comentarlo, ¿sí? En las religiones de antaño, prehispánicas, e incluso también se tenía esta creencia y también se expulsaba al nahual, a la bruja y demás. Entonces, siempre ha existido, vamos, esta parte, ¿no? Y bueno, esto me lleva siempre a considerar este factor, ¿no? Cualquier religión necesita de este tipo de eventos para poder justificar ciertas acciones. Y esto lo digo porque voy a la base científica. Muchas de las personas que tratan de demeritar a un exorcista o a un exorcismo como tal, ¿sí? Le adjudican situaciones clínicas mentales, donde la persona puede presentar cuadros psicóticos, cuadros de agresión, de imaginar cosas, hablar lenguas extrañas y demás. Esto siempre se ha contrapunteado de una u otra manera, es decir, ha confrontado a la religión con la ciencia, dando a entender por parte de la ciencia que los eventos de exorcismo no son otra cosa más que situaciones clínicas, ¿sí? Donde hay una situación grave de un trastorno mental, ¿no? Que puede llegar a ser muy agresivo, que puede llegar a ser muy violento, que puede llegar a insultar. Son muchas manifestaciones. Y la ciencia lo ve simplemente como una situación psicológica. Listo, brother. De hecho, brother, mira, tocando el tema psiquiátrico, el tema clínico, ¿sí? Pues lo que ellos te dicen o te argumentan es que es un trastorno de identidad disociativa. Esto quiere decir, ¿sí? Que obviamente pueden llegar a adoptar inclusive múltiples personalidades. La persona puede llegar a hacerlo e inclusive pueden llegar a un trance, a tener un trance en el cual posteriormente ellos no se acuerdan absolutamente de lo ocurrido. Pueden llegar inclusive a tener no fuerza de más, la fuerza siempre la han tenido, lo que pasa es que ellos en ese trance pues tienden a tener esa fuerza, ¿no? Por ejemplo, el levantar cuando tienes mucha adrenalina y que hay un accidente y llegas a levantar un coche, es exactamente lo que ellos te cuentan. Por supuesto que sí, de lo que leí, sí, obviamente, y uno de los psiquiatras dentro de los más famosillos de aquí de México, es que una persona que tiene estos trastornos, de igual manera, puede ser también atendida por sacerdote, pero ¿en qué momento? En el momento en el cual la persona que se supone está poseída, pero realmente que ellos ya lo catalogaron dentro de este tipo de trastornos, ¿sí? Él tiene un apego religioso. Si una persona no tiene ese apego religioso, definitivamente un sacerdote no le va a poder ayudar. Le va a poder ayudar un sacerdote siempre y cuando él tenga esa creencia religiosa. Es eso justamente de lo que se trata o lo que ellos te quieren dar a entender. ¿Sale? Sin Listo. embargo, por otro lado, también la iglesia católica, sobre todo, sobre todo la iglesia católica, es la que te dice que efectivamente sí existe una
posesión demoníaca, pero ellos tienen expertos como son psiquiatras, psicólogos, ¿sí? Y tienen una serie de doctores y les tienen que hacer análisis para poder descalificar esa posesión, ¿sí? No solamente es el hecho de que lleguen, presentaron algunas cosas, en absoluto. Alguna vez nos dijeron, y bien te acuerdas, brother, que les hablan o les rezan o que este tipo de rituales lo hacen en latín, definitivamente no es así, brother. O sea, ¿por qué razón? Pues porque a lo mejor la persona que en ese momento está poseída ni siquiera habla latín, ¿me entiendes? Ni siquiera lo entiende. Entonces, sí lo van a expulsar, pero lo van a expulsar mediante estos ritos que tú bien lo decís, para expulsar a ese demonio o a ese ente. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que pues les tienen que hablar de manera que ellos te comprendan, que ellos te entiendan. Y bueno, todo esto está inclusive basado hasta en la Biblia. Obviamente que los obispos son los primeros que tienen esa potestad para poder expulsar al demonio, ¿no? Ujú. Así es. De hecho, déjenme decirles que, bueno, ya se empezaron a juntar aquí algunos saludos. Vamos a empezar rápidamente con esto. Vamos a empezar con esto. Silvia Soto, un besote, muchas gracias. Hasta allá, hasta la República Hermana de Pachuca. ¿Cómo estás? Chinita hermosa, Vero Díaz. Buenos días, hasta allá, hasta la mera, hasta el mero Tepito. Nos dice, buenas noches, chicos de terror. Aguas con el alcohol para las malas energías. Así pasa de repente. Pero mira, el alcohol está, Aguas con alcohol. aquí el alcohol está bendecido, ¿no? Entonces no hay falla, no hay peligro ahí. Además, mira, el alcohol, acuérdate, Vero, que también hasta Jesús convirtió el agua en alcohol, entonces no tenemos mucho tema en ello, siempre y cuando sea con medida y no con exceso. Efectivamente, así es. Judith Alvarado, chaparrita hermosa, te quiero mucho, gracias por estar. Ella nos dice que no manchen, está solita. Ahí estás con los niños, no te preocupes, no te hace nada, ahí está el grandote y te cuida, de verdad. Yusvivia Zamora nos dice, efectivamente, al 100. Sí, muchas gracias, Yus. Te mando un besote. Gracias, de verdad. China Molina, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. De verdad, gracias a los que se están sumando. Mari Reyes, Mayra G. Villegas, gracias. Un besote, guapa. Gracias por estar. De verdad te lo agradezco. Ayotl Rivera, un besote hasta la hermana República de Querétaro. Gracias por estar, de verdad. Te quiero, bebé. Gracias. Y bueno, la verdad es que hay muchas cosas que se están dando hoy en día porque se está también poniendo de moda estas películas de terror. Y bueno, no se están poniendo de moda. Creo que han trascendido por el tiempo. La más famosa tú la acabas de mencionar, ¿sí? Que no es otra más que El Exorcista, que incluso tuvo una remasterización y tuvo nuevas escenas. Y esto nos llevó a esa escena donde vomitan al padre, donde levita en la cama, donde la cabeza se tuerce, ¿sí? Pero ya después se le agregaron esta escena donde ella camina arqueada, ¿sí? Totalmente, y baja las escaleras, ¿sabes? Yo sé que es una de tus películas favoritas, así que si gustas comentarnos, porque digo la verdad, te voy a hacer un comentario. Mi mamá intentó leer el libro hace mucho tiempo y cada vez que lo leía escuchaba ruidos. Y mi mamá no es alguien que se deje influenciar ni nada por el estilo, ¿sabes? Pero sí de repente dijo, no, si hay algo que está pasando aquí, mejor no lo leo, ¿vale? Pero yo sé que a ti te encanta esa película, brother. Sí, de hecho, mira, yo creo que es de las películas, de mis películas favoritas, máxime de terror. Me gusta mucho el género. Y la verdad es que yo sí leí el libro, brother. Leí el libro completito, se lo presté a mi hermana de ahí de Tlatelolco, ya lo sabes, pero no lo ha podido terminar de leer, porque si le entra miedo, la verdad, por esto que tú acabas de decir. Muchas de las ocasiones te llegas a sugestionar, que llegas a escuchar muchas cosas. No quiero decir que no se escuchen. Yo la realidad es que cuando lo leí, yo vivía en ese entonces cerca del Metro Musquis por Ecatepong, Ah, pues también, y brother. ahí vivía en un departamento yo solito, brother. Obviamente, pues cuando yo llegaba,
Yo llegaba, imagínate, o sea, yo llegaba del banco, pues estaba ahí, pues tú sabes que salíamos a las 9 de la noche, a la hora que llegaba yo, pues eran las 10:30 más o menos, a empezar a leerlo a esa hora, pues, la verdad es que te picabas con la lectura y pues la realidad es que sí te entraba mucho miedo, ¿sabes? Entonces, inclusive a mí me surgió la inquietud de leerlo porque no sé si a la fecha todavía se escuche allá en la Ciudad de México un programa que es con Mariano Osorio. Y Sí. Mariano Osorio en las mañanas te narraba un libro. Y ese libro que leyó en ese entonces, que a mí me gustaba mucho, fue ese de William Peter Blatty, de El Exorcista. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Después de checar e investigar, porque la verdad es que sí me gusta muchísimo, pues me di a la tarea, te digo, de ver, de checar un poquito, de analizar un poco esto y sobre todo estudiar, investigar qué es lo que había pasado realmente y si es que había sido real. Y la realidad es que sí pasó, no pasó como lo dicen ahí en cuestión o en el sentido de que era una niña, de que era la hija de una actriz, o sea, eso ya es parte de la película, pero sí pasó en el sentido que esto fue en Washington, brother, muy Ajá. cerca de Washington, fue a las afueras. Ocurrió en abril de 1949 e inclusive hay un sacerdote o había un sacerdote el cual ya como 60 años después narraba por qué él estuvo en una de esas sesiones, ¿sí? Él ve al muchacho, era un muchacho el que estaba ahí, ellos eran la familia, él era hijo único, el papá era obrero, la mamá era ama de casa y ellos eran luterianos, ¿sabes? Ok. Obviamente el clérigo de su iglesia, después de ver lo que estaba ocurriendo, porque al principio sí eran obviamente rasguños que se escuchaban, después se escuchaban golpes muy fuertes, después inclusive empezaron a moverse, se empezó a mover la cama, empezaba a temblar, empezaba a brincar y demás, y esto hubo testigos, docenas de testigos, o sea, no fue algo que simplemente lo hayan comentado, sino que pasó de verdad así, pues los luterianos le dicen a los papás que vayan con sacerdotes católicos. Los sacerdotes católicos, ¿por qué razón tenían parte en esto? Porque se supone que ellos son los únicos que tienen, primeramente, ellos sí en el Vaticano tienen estudios o hacen estudios que son para exorcistas, ¿sabes? Entonces se tienen que preparar para poder hacerlo. Uno de estos sacerdotes, el que estuvo ahí y que narra esto, se llamaba, voy a leerlo porque la verdad es que no me acordaba bien del apellido y espero decirlo bien, pero es Greg Holewinski, ¿sí? Este sacerdote Greg, resulta que él llega al hospital, un hospital que estaba en Missouri, y en el tercer piso ve al muchacho, lo ve con ya sentado en la cama, con la mirada perdida. Cuando él participa, ya eran como 3 semanas que estaban haciendo estos rituales. Él se integra con ellos y lo que resulta es que ya eran 3 sacerdotes, brother. Él lo tenía que estar deteniendo, los demás estaban haciendo el ritual, obviamente, del exorcismo. Comenta en ese entonces, los sacerdotes llevan un tipo estola, no, discúlpenme, no sé cómo se llama exactamente, pero como tipo bufanda, pues, pero es de seda, es morada. Esta obviamente la tienen que llevar junto con lo que es el libro, el ritual de los exorcismos, más el crucifijo, más el agua bendita, porque es parte del ritual. Y repito, tipo bufanda, amigo, que es muy larga, es de color morado, y con el cual, bueno, pues están también haciendo oración y demás. Ujú. Entonces, él comenta que el muchacho le arrebató esta bufanda, pues, perdón la ignorancia, pero la Sí. arrebata y la destroza, o sea, como si nada, o sea, la revienta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el sacerdote comenta que duró más de 3 meses.
El padre Bishop, hay un padre que se apellidaba Bishop, él narra que los sucesos comenzaron 3 meses antes justamente de que el muchacho llegara al hospital, porque ya lo habían trasladado y demás. Y el 15 de enero justamente del 49 comienza todo esto que yo te digo. El hecho de que empieza a escucharse que arañan, que vean, que se levantan los muebles. El padre Greg, que es el que yo te comento y que estuvo ahí en esta sesión en el hospital, Ajá. lo que comentan o que lo que se ve en la película, que levita Regan, la Sí. protagonista en ese entonces, que se levanta de la cama, ¿sí? No a esas proporciones, pero el sacerdote sí dice que lo que vio fue impresionante y efectivamente levitó el cuerpo del muchacho y no una levitación tan grande, pero sí se separó de la cama. Yo calculo que entre 20 y 30 centímetros, según lo que él narra, ¿no? Entonces, bueno, pues el sacerdote que en ese entonces estaba liderando este ritual se llamaba, ¿no? William Boldens. Él es el que al final, pues, termina por expulsar al demonio, no sin antes, pues, tener un ataque o tener unos ataques que eran ya de fe, brother, porque pues el demonio en ese momento, y siempre en los exorcismos siempre va a pasar, el demonio te habla entre mentiras y verdades, te va a atacar de una manera en donde tú a lo mejor no debes de escucharlo, no debes de platicar con él, no debes de cruzar palabra porque te va a tratar de engañar y te va a tratar de envolver. Sin embargo, si tú cometes ese error, pues obviamente al hablarte con verdades a medias o mentiras a medias, como tú quieras llamarlo, dependiendo cómo tú lo veas, ya sabes, entonces en ese momento pues te empieza a envolver de forma tal que te va a atacar completamente y va a dañar tu fe. Eso fue lo que les estaba pasando a ellos. De hecho, el sacerdote Greg, después de 60 y tantos años que ocurrió esto, está con cáncer terminal. Sí. Por obvias razones, pues se entiende que pues no te iba a contar como que una mentira, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente yo investigué de la película, brother, y eso es lo que me desconcierta mucho, ¿me entiendes? Y eso fue lo que me empezó a dar bastante nervio, por esa razón, porque sí me gusta la película, porque sí leí el libro, porque sí me acuerdo de todo perfectamente, y obviamente con esto que veo, sé que fue de verdad, e inclusive en el set de filmación comentan que espantaban, que hubo muchas muertes ahí cuando filmaban la película que eran por razones completamente desconocidas. Eso es básicamente lo que yo vi de la película y del exorcista, ¿no? Y bueno, ok, déjame, de hecho voy a complementar un poquito el tema de las películas. Les voy a explicar que muchos de estos éxitos de cine que se han presentado están basados en hechos reales, supuestos hechos reales. Y digo supuestos porque te digo, está esta controversia en la cual la ciencia trata de desmitificar esta situación religiosa, ¿sí? Esta creencia religiosa, y obviamente la iglesia siempre va a estar demeritando, por ejemplo, a la ciencia, haciéndola pensar que no alcanza a ver más allá de lo que para ellos es creíble, ¿no? En este caso, eh, quiero citar un par de películas que han sido famosas. Obviamente acabas de dar la más famosa, que es El Exorcista, que fue hecha, ahorita te digo, en 1973 y después tuvo esta remasterización, ¿sí? Otra de las películas que fue también muy famosa fue el del exorcismo de Emily Rose, que fue en el 2005. Yo me acuerdo haberla visto, ¿sí? Y es uno de estos casos controversiales, donde la iglesia choca directo con la ciencia y con los doctores, donde empiezan a cuestionar esta situación. Por ejemplo, es el caso de Emily Rose y es también uno de los más aterradores del cine. La película dirigida por Scott Derrickson está basada en la historia de una mujer alemana llamada Annelies Michel, que se sometió en un exorcismo en 1975. ¿Sí? Annils murió un año después por falta de cuidados médicos adecuados, lo que llevó a que sus padres y el sacerdote fueran llevados a juicio por homicidio, alegando que Annils
estaba deshidratada y desnutrida. No necesitaba un exorcismo, sino un hospital, ya que sufría de epilepsia y depresión. Su familia estaba convencida de que estaba poseída por demonios e incluso presentaron una grabación en la que se escucha a la mujer hablando con voces extrañas e idiomas desconocidos como prueba, ¿sí? No sé, el título está en inglés, me van a perdonar, pero mi inglés es como muy mexicano, así que pues ahí va, de Amityville Horror 2005, ¿no? Así es como se pronuncia en inglés en mexicano. Este, eh, la cual es una película dirigida por Andrew ¿No Douglas, es la de protagonizada, Amityville? es la de Ryan Reynolds. Es la historia real de la familia Lutz. Amityville. Creo que Terror de Amityville. quienes compraron la casa en la que Ronnie DeFeo asesinó a toda su familia por órdenes de unas voces que lo atormentaban. Los Lutz dijeron que cosas extrañas pasaban en la casa y que incluso veían a los fantasmas de los DeFeo. Así que tuvieron que huir para salvar sus vidas. Hay otra que se llama The Devils, que fue en 1971, y es una película con Kate Russell. Se inspiró en el caso del sacerdote católico Urban Grinded del siglo XVII y las posesiones de Loudon. Grandier fue condenado por hechicería y quemado en la hoguera después de que se dijo que había hechizado un convento de monjas. Las mujeres hablaban en idiomas extraños, gritaban hacían gestos obscenos a los hombres y afirmaban que estaban embarazadas y poseídas. Miles de personas asistieron al exorcismo público de las monjas. En el juicio y la ejecución, el sacerdote insistió en que era inocente hasta el final y se cree que es posible que debido a su reputación y a sus varias relaciones con mujeres relacionadas con la realeza de London, pudieron ser un motivo para condenarlo. ¿Sí? Está The Serpent and the Rainbow. Órale, La serpiente y el arcoíris sería de 1988. Dirigida por Wes Y el Craven. arco iris, así es. Así es. Dirigida por Wes Craven, la película sigue a un antropólogo que viaja a Haití para investigar un caso de magia negra que convertía a las personas en zombies. La película está basada en un libro etnobotánico del etnobotánico Wade Davis, quien estudió el caso de un hombre llamado Clairus Narcis, quien supuestamente se levantó de la tumba y regresó a la casa casi 2 décadas después, ¿sí? El libro de Davis decía que Niles fue envenenado por su hermano con pez globo y veneno de sapo, lo que hizo que pareciera que estaba muerto y después lo desenterraron rápidamente y le administraron datura, lo que causó que perdiera la memoria. Nice trabajó en una plantación de azúcar como esclavo y cuando murió, sus esclavizadores por fin pudo recuperar la memoria y se fue a la casa. Hay que recordar que las prácticas de vudú allá están a la orden del día. Esta otra muy famosa, no sé si tú la ubiques, La Posesión del 2012. Y sí. No recuerdo bien, no recuerdo bien quién la tiene. La que me viene mucho a la mente por este tema de las posesiones es la del rito, Ajá, sí, pero es claro. más para acá. Y esa escena de el caballo, que sí te saca un susto, pero cañón, cañón, cañón. Y No, no, impactante, impactante, impactante. Y el hecho de cómo habla y cómo se expresa la mujer está poseída, que está embarazada, ¿no? Que al final muere y por esa razón es que la fe bueno, Anthony Hopkins, que es el sacerdote, pues tiende a caer, se pierde mucho y por esa razón es que queda el poseído, ¿no? sí, claro, por supuesto. Y la verdad es que también hay que entender que muchas cosas son generadas por muchos mitos, ¿no? Y por muchas creencias. Y obviamente, reitero, esta parte de la iglesia en la que juzga y ataca de repente cosas que no sabe. Creo que hay ciertas acciones donde sí puede haber una situación psicológica, un terrible daño emocional, mental, que pueda llevar a la locura a una persona. Pero ahorita, y les voy a narrar lo que me comentaron a mí y que lo vieron, esta persona que me lo compartió lo vivió y se lo voy a agradecer muchísimo siempre porque fue una narrativa que me dejó sorprendido. Le digo que he estado checando varias cosas y la verdad es que sí fue algo impresionante.
hay muchas personas que nos han estado mandando información, que han hecho comentarios, y la verdad es que sí está padre. Pero aquí vamos a empezar con ciertas controversias. Guadalupe Delgado, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar. Vero Díaz, y aquí empieza la controversia, hermano. Bueno, primero, antes de ir con Vero Díaz, voy a dar los saludos. Esmeralda Méndez, un besote hasta Costa Rica, gracias por estar. Marisela Muñoz nos dice, en este momento están pasando en el canal 607 de Ichi. ¿Quién está pasando en el canal de 607 de Easy? Por favor, que alguien nos diga. No somos nosotros, por lo menos no sabíamos. Díganos para poder cobrar. El Exorcista, El Exorcista. Ok, dije, igual y somos nosotros, y de verdad yo no me puse la ropa buena, ando aquí con la playera de siempre, y pues, ¿qué le hacemos, no? Pero mira, aquí es donde empieza la controversia, hermano. Vero Díaz nos dice, la ciencia se basa en evidencia, y la religión se basa más en la fe. ¿Qué dices, hermano? Mira, sí, efectivamente, tienes razón en eso. Sin embargo, como te había dicho yo, a través de los años ha ocurrido que en el Vaticano, ojo, yo solamente lo comento tal cual, yo no profeso la religión católica, sin embargo, pues sí lo sé y obviamente lo sé por esto que nos habían pedido ver, ¿no? E investigar. Pero en la Iglesia Católica no solamente es por fe que ellos determinan que una persona está poseída o no. En el Vaticano y los exorcistas lo que hacen primeramente es mandar a un grupo de médicos y de científicos, entre ellos psiquiatras, psicólogos, tienden a mandar inclusive a gente que son antropólogos, ¿sí? Que acompañan al sacerdote para desestimar esa posesión satánica. Entonces, esto nos quiere decir que no solamente se van a basar en la fe y solamente porque una persona llegue y diga, es que está poseída o es que tiene al demonio adentro. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice, es que tiene el demonio adentro porque tiene malas actitudes o porque es un mal vecino o porque ya le está poniendo el cuerno a la mujer? En fin, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Y no quiere decir precisamente que tenga una posesión. Simple y sencillamente es el hecho de que tiene no tiene la capacidad como para tener una buena comunión con la gente con la que se rodea, ¿no? Pero aquí sí definitivamente lo dice bien, la ciencia se va a basar mucho en la evidencia, pero para eso es que existe el grupo conformado por el exorcista, ¿no? Que son justamente personas que no son religiosos al 100%, es gente de ciencia, ¿no? Gente educada y gente que tiene los estudios necesarios para poder desestimarlo. Claro, por supuesto. De hecho, les quiero comentar que de verdad hay varias cosas. Ajá. Bien lo acaba de mencionar Gil, en este caso es increíble. Saraí Arellano, un besote, gracias, de verdad, gracias por estar. Y quiero comentarles algo. El fin de semana, como saben, me di una vuelta por Toluca. En este caso, Y sí lo tengo que decir, entramos a la iglesia del Cristo Negro, del Señor del Veneno, y de verdad hay una foto que pueden ver en las imágenes que subí, que me hiciste recordar mucho ahorita, Gil, con tu comentario sobre la iglesia. Entramos, te prometo de verdad, el piso, toda la iglesia apagada, obviamente hay lámparas atrás. Hay lámparas atrás. Pero, espérame, algo está sucediendo. Sí, pues los come y nada más. Sí, Sí, mami. Ya le hicieron el ultrasonido. ¿Está escuchando de un ultrasonido o algo? ¿Lo escuchas, hermano? Sí, de repente te dejé de escuchar bien. Pero ¿me escuchas tú a mí bien? Ahorita, por favor, ¿me pueden decir si los escuchan bien? Qué raro, qué raro. Te escucho con un retraso, brother, como que se te pausa. Sí, un poquito, eso sí, pero de repente escuché otra conversación. No sé si se activó algo o alguien. Ya nos están jugando. Hablaban de un ultrasonido. Pero bueno,
Ok, les comentaba, en esta ocasión que fui con Saraí, te digo que vimos esta imagen, esta iglesia del Señor del Veneno, del Cristo Negro. La verdad es que sí está impresionante. La iglesia es totalmente oscura y hasta el fondo está vamos, está el Cristo crucificado y se ve básicamente muy impresionante la imagen del Cristo. Lo pueden ver en las fotografías que subí. Pero bueno, regresando un poquito al tema del exorcismo, ¿sí? Quiero mencionar cuál es el ritual del exorcismo, ¿no? Nos dicen, Esmeralda Méndez nos dice que nos escucha como exorcizados. Pues ahí andamos, igual y algo está pasando y nosotros no nos hemos dado cuenta. Pero andamos en esas, no se preocupen. Además, siempre nos sucede algo. Cada vez que tenemos estos programas, ¿sí? Nos pasa algo, pero es parte del exorcismo de esta noche, ¿vale? Entonces les decía, es impresionante porque, bueno, el ritual de exorcismo consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión y el uso de objetos que pueden repeler al espíritu, tales como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. El exorcismo en la teología católica halla su base en los textos evangélicos donde se narran las liberaciones y expulsiones de demonios que realizó Jesús, como a los endemoniados de Gadara, ¿vale? Mencionando, por ejemplo, que para vencer a algunos demonios se requería la práctica de ayuno y oración, un poder que incluso tenían sus discípulos y que inclusive los primeros cristianos usaban objetos personales de los apóstoles a manera de reliquias para expulsar demonios. 7 casos específicos de posesión se relatan en los evangelios, de hecho están citados en los evangelios. Así que también esto es importante. En los primeros siglos no existen fórmulas precisas para exorcizar, aunque sí el carisma de expulsar demonios, el cual era usado por los apologistas cristianos para mostrar la divinidad del cristianismo, por ejemplo, Tertuliano o Muncio Félix. Mira, de hecho, brother, nuestra buena amiga Silvia, si no mal recuerdo, ella creo que también es cristiana, Sí. ¿cierto? Y ella debe de saber que en uno de los evangelios, como bien tú lo dices, en Mateo 8:24, de 8:24 al 32, te habla justamente de eso, ¿no? En donde te habla de una, eh, de una posesión. Llegaron dos endemoniados a Jesús y Jesús lo que hace es exorcizarlos. Desde ahí ya comenzaba ese exorcismo y obviamente él los expulsa. Y le piden los demonios porque pregunta que quién es y dice que se llama Legión porque son muchos y pide que los deje entrar a los cerdos que estaban ahí. Les da el permiso de entrar a los cerdos y se tiran por el acantilado y se matan. Entonces, desde ahí ya empezaba. Entonces, el exorcismo, ese ritual como tal, Jesús lo comenzó. Lo único que hacen los sacerdotes, lo que hacen en el Vaticano, es seguir la enseñanza de Jesús. De eso se trata solamente. Efectivamente, hay una vertiente, como tú bien lo dices, en donde, primeramente, ya la ciencia ha avanzado tanto que muchos de los casos, los cuales creían o hubiéramos creído como posesión, no es otra cosa más que un trastorno, que se puede curar o bien se puede tratar, a veces ni se cura, ¿sabes? Se puede llegar a tratar o con medicamento o simplemente con terapias. Pero cuando son muy fuertes, son muy severos, tiene que ser forzosamente mediante medicación. Ahí no hay otra. Sin embargo, cuando ya la ciencia ha agotado todo este tipo de, de situaciones, se ha agotado todo ha agotado para desestimar una posesión, es cuando entonces tiene que entrar la iglesia para poder hacer este ritual solicitando la expulsión de ese demonio, ¿no? Entonces digo, no Sí, podemos claro. dejar ni de un lado ni de otro lo que te puede llegar a ayudar o el beneficio que hay. ¿Cómo llega a suceder esto, brother? Pues sencillo, porque tú le das
paso a que entren cosas a tu casa, ¿sí? Cuando juegas a la ouija, cuando haces brujería, cuando tiras el tarot, cuando todo este tipo de cosas que son energías a final de cuentas y tú abres portales y no sabes ni cómo cerrarlos. Si lo hemos dicho en N número de ocasiones aquí, viejo, que si nosotros no sabemos abrir portales, pues menos vamos a saber cerrarlos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que va a haber muchísimas cosas que pueden llegar a suceder en tu casa, ¿no? En tu casa desde una posesión que va a ser con una persona, como inclusive también cuántas veces, brother, no hemos visto, no hemos escuchado que te dicen, es que en mi casa se mueven cosas, es que en mi casa uno entra y ve sombras, es que en mi casa hay gente que ves que pasa, porque nosotros también lo hemos visto, Sí, porque claro. a nosotros nos han pasado cosas y a lo mejor no en nuestra casa, a lo mejor fuimos de visita y fuimos de visita a la casa de la tía, a la casa de la abuelita, a la casa, ahí pasó algo, pero antes de que llegaran ellos, ¿qué fue lo que pasó? Muchas veces se llegan a justificar con es que aquí antes era un cementerio, es que aquí antes había gente, puta, en todos lados, no me vas a dejar mentir, en todos lados por la revolución, por la independencia, por el vandalismo, en todos lados hay muertos y ha habido muertos. Es obvio que se te pueda llegar a presentar o aparecer algo, ¿no? Pues simplemente en una calle, brother, ve cuántas, por ejemplo, en una avenida, cuántas cruces no hay de personas atropelladas o que los asaltaron y que fallecieron, bla, 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 porque la verdad es que sucede, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí hay ciertos, Así es. lo que acabas de mencionar es muy cierto, ¿sabes? Donde sea siempre va a haber una persona que falleció. Este, eh, a lo mejor tendría que ver el tema de cómo falleció o algo por el estilo, y es cómo se manifiesta este tipo de energías. Pero, además de eso, eh, yo creo que hoy en día sí la iglesia se ha dado a la tarea de tratar de evitar que se dé una charlatanería, ¿sabes? Y que se le saque provecho y que se comercialice con eso, porque también ha habido casos donde obviamente se le saca dinero a las personas, ¿no? El tema de esto es que yo creo que ahí tienen que tener esta comunión con la base científica para poder descartar que sea una enfermedad mental y que ya después pueda poder tener esta alternativa de entender que puede ser algo más allá que una situación mitológica, perdón, que sea una situación más que, ¿cómo se llama? Mm, que sea de De posesión, que posesión, sea ya algo más de teología, algo más teológico, ¿no? efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas terminan, vamos, agotando todas las circunstancias científicas y entonces sí le dan esa parte a lo que es a la posibilidad de lo que está sucediendo en un plano diferente al nuestro, ¿sí? Y bueno, brother, ya hemos hablado un poquito del tema de las películas, ya hemos hablado un poquito de diversos temas en el sentido eh, mm, ¿cómo decirlo? De lo que la farándula nos ha dado, ¿sabes? De lo que el cine nos ha... Pues de lo que es el ritual. Así es. Pero Y lo que es el ritual, definitivamente, parte de ello, el por qué, el cómo se estima o se desestima esto, ¿no? sí, claro. Pero ahora sí, ¿te parece si entramos al tema de los casos reales? Por ejemplo, el que me mandaron y se los comento de una vez. Me late. Bamba. Pues vámonos agradeciéndole a quien me lo envió. De verdad se los agradezco muchísimo. Ahorita se los voy a mencionar. Y ahora ya lo perdí. Acá está. Listo. Ok, y esto se trata de dos exorcismos en el mismo lugar. Bien.
Me dice, esto ocurrió en la casa de mi papá cuando todavía nadie nos habíamos casado. Estaba yo con una amiga Leti en su casa. Eran casi las 10 de la noche más o menos. Sin más, no recuerdo. Me sentí rara y no sé por qué comencé a sentir como miedo. Así que me despedí de ella y me fui a casa. Al llegar estaba mis hermanas dormidas y mi tía que las cuidaba. Ella atravesaba por un divorcio y cuando llegué la encontré tomada y a mis hermanas dormidas a su lado de ella en otro sillón. Le dije, ya llegué y me vio y comenzó a reír de la nada. Vi la botella de vino vacía en un vaso casi vacío y ella riendo como tonta. Le pregunté con tono sarcástico que si estuvo bueno el vinito y ella seguía riendo como loquita. En eso hizo como gruñidos raros. Le pregunté que si se sentía bien y comenzó a reír más fuerte. Me dio miedo y salí a casa de Leti. Le dije que mi tía actuaba raro y que se reía como loca. Leti le dijo a su mamá que me iba a acompañar a casa porque me sentía mal. Llegamos ahí y seguía mi tía, sus risas se escuchaban hasta afuera. Entró Leti y dijo que consiguiera agua bendita y le dije que para qué. Ella me dijo, a tu tía le está pasando algo, consigue el agua. Salí con mi vecina doña Patti y le dije que si tenía agua bendita y me preguntó que para qué la quería. Le dije que Leti me la pidió para calmar a mi tía. A lo que dijo, ha de tener una crisis, deja llevo el agua, pero también alcohol para que lo huela. Cuando doña Patti entró con el agua y el alcohol, mi tía la miró feo y le gritó se largara. En eso entró mi hermano con 3 amigos y vieron a mi tía así. Fue horrible. Cuando entró mi hermano, Leti le dijo que la tomara de las manos y le pidió el agua a doña Patti. Mi tía saltó del suelo y se les fue a los golpes a los amigos de mi hermano y quiso atacar a doña Patti. Pues la sostuvieron y Leti le arrojó el agua y empezó a gritar que la quemaba. Su voz se hizo muy, muy horrenda y su fuerza era brutal. Entre mi hermano y sus 3 amigos apenas si podían sostenerla y mi tía mide 1,55, a lo mucho, y no era gorda. Mi hermano mide 1,85 y sus amigos eran igual o más altos y tenían entre 22 y 24 años en aquel entonces. No sé cómo llegó de la nada un muchacho, jamás lo había visto. Se metió a la casa, dijo que escuchó todo desde afuera y entró a ver si podía ayudar. Dijo que pertenecía a la gente que participaba en el templo. Y lo miramos y como no sabíamos qué hacer, lo dejamos participar en eso, que según dijeron fue un exorcismo. Porque él comenzó a rezar y decir palabras raras. Doña Pati, perdón, salió y fue a buscar a un padre y el padre le mandó, creo que con un grupo de oración del templo, creo, porque regresó y traía a varias personas y comenzaron a rezar. Mi hermano llamó a otra tía que vivía ahí cerca y llegó para alcanzarla, a ver a su hermana como poseída, vociferando en contra de Dios y hablando cosas feas. Y en ratos se calmaba y decía que no recordaba qué pasaba y que ya estaba bien apenada. La iban a soltar y se ponía agresiva y la agarraron de nuevo. Así rezaron como 2 horas. Creo que ni recuerdo el tiempo, pero se me hizo eterno y cuando por fin se calmó, mis hermanas curiosamente despertaron. No habían escuchado nada. Fue muy raro, ¿sí? Y al final creímos que fue una crisis por su divorcio. Pero al mes hicimos una reunión, mi hermano, mi madre, la tía, los amigos de mi hermano y yo. Y justo en esa parte que le pasó a aquello a mi tía, un amigo de mi hermano empezó a decir que se sentía mareado y cayó sentado justo en ese lugar. Todos creímos que andaba ebrio, pero a los pocos segundos, creo, fue cuando se levantó y se le dejó ir a golpes a otro amigo de mi hermano. Todos los hombres presentes corrieron a tumbarlo al suelo porque quiso tomar un cuchillo. No podían con el tipo. Lo tuvieron que amarrar con lazos y no sé qué más podían hacer. Y lo tenían en el suelo. Su voz era escabrosa. Yo me asusté muchísimo mientras veía a mi tía riendo y diciendo, ¿a poco así eh, me puse yo cuando me contaron que me poseyó el diablo? ¿Sí? Y me dio mucho miedo. Mi tío Jorge, que en paz descanse, en aquel entonces le dijo a mi madre y hermanas y tía que se encerraran en el cuarto mientras él y yo íbamos a buscar un sacerdote. Mi hermano y sus amigos y demás personas que se quedaron cuidando que no se soltara el tipo. Cuando regresamos todos, los amigos ya se habían ido y jamás volví a ver a ese tipo, gracias a Dios.
pero sí creímos que estaba ebrio, pero se puso pues loquito. En esa casa, en ese lugar, se levantó el vitoprizo, perdón, con los años y la casa de mi padre la dejó y la puso en renta. Con los años puso a un albañil a tunear esa bola que se levantó, pero no encontraron nada abajo de la bola. El piso estaba firme. Por eso no veo películas de exorcismo, me dan miedo. Y sí, la verdad es que, digo, es algo impresionante. Eh, la verdad es que es algo impresionante, la verdad es que es cuando lo leí me pareció algo increíble, de verdad, no dudo de lo que haya sucedido, ¿sí? Si fue una situación psicótica o si fue una posesión, fue algo que vivió esta persona y que muy amablemente me lo compartió para que lo pudiéramos compartir con ustedes. ¿Qué opinas, hermano? Mira, la verdad es que lo escuchaba y sí, efectivamente han pasado casos así. Mira, yo conozco una persona que profesa de igual manera la religión cristiana por obvias razones, pero me cuenta que un día que fue de vacaciones a la Ciudad de México justamente, ahí tenía una amiga, la señora era madre soltera, tenía dos hijas, jovencitas, una de 15 años, la otra ya era una señorita como de 19, 20 años más o menos, y en la noche, ya que ella había llegado, dice que empezó a escuchar carcajadas, pero feas, de esas que te dan miedo, ¿sabes? No te molestan, sino te causan mucho miedo. Ella fue a la recámara, abrió, tocó, obviamente, pues no era su casa, tocó para ver qué estaba pasando. La mamá estaba llorando y le decía que era su hija. Quiero omitir el nombre porque la verdad es que te lo estoy contando no con autorización de ellos, sino porque ahorita me vino a la mente, pero le dijo que su hija, pues, que no sabía qué le estaba pasando, ¿no? Que estaba, ya le había gritado groserías, que ya la había empujado, le había tratado de pegar a su otra hija, la hija estaba espantadísima en la recámara de su mamá. Cuando entra pues, para hablar con ella qué estaba pasando, dice que el cuarto estaba helado, brother, helado completamente, o sea, escalofrío, quería ponerse ella una chamarra porque salía hasta abajo, ¿sabes? Como cuando estás En el yo creo frío, que en el frío. en el ajuste que nevó, exactamente así, así, y pues que ella la veía y que la veía como con un odio y que pues le decía que se fuera, ¿no? Que se largara, que ella no tenía nada que hacer ahí. Entonces, dice que se paró de frente y le empezó a hablar y le dijo, a ver, ¿qué tienes? Tú no tienes parte ni suerte aquí. Empezó a tratar pues, de exorcizar cuando ella no lo sabe, obviamente. Y pues ella en un tono burlón le dijo ya con otra voz, ¿tú qué me dices? Si tú así en tu juventud, tus hijas así, 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 le habló de cada una de ellas, cosas que ni ella sabía, ¿me entiendes? Al final de todo esto, porque sí le tuvieron que hablar a una persona que sabía cómo hacer las cosas, tardaron toda la noche en poder expulsar eso. La muchacha no se acordaba de lo que había pasado, quedó muy mal, en cuanto le comentaron, quedó mal, pidió disculpas a su mamá, a su hermana, pero la hermana, o sea, le tenía un miedo y no se quería quedar a dormir en la recámara con ella, ¿sabes? O sea, después de todo lo que pasó, de todo lo que vivió, no sé cómo haya sido en sí la cara, pero esto que me estás contando de este relato, honestamente sí lo creo, o sea, 100%, porque así es como suceden las cosas y no es tanto el hecho muchas veces de la persona, ¿sabes? O sea, muchas veces es el lugar, es la casa. Se le llama a las casas cuando llegan a estar poseídas. Ahorita, de hecho, nos preguntaban aquí en uno de los comentarios, esta Esmeralda, que, que ella, por ejemplo, le gustan las antigüedades y qué opino o qué opinamos de que la llegara a adquirir. La verdad es que yo no se lo recomiendo y por esto que te comento, brother, porque no sabemos si en el lugar en donde estaban la casa estaba infestada. Así se le llama como infestada
al lugar en donde hay entes o hay espíritus o hay energías que pueden llegar a mover ciertas cosas, que tú no sabes si ves sombras, era lo que hablábamos tú y yo al principio, que tú dejas monedas, por ejemplo, y al final cuando volteas a verlas y resulta que están de canto, ¿no? Cuando no se pueden parar así las monedas a menos de que alguien las esté deteniendo, ¿no? Las haya colocado, que tú abres y cierras la puerta de una alacena y resulta que pues se fundieron los focos, se apagaron, se movieron, las cadenitas están de diferente forma. O sea, todo este tipo de cosas en donde hay un lugar que está infestado, pues por supuesto que no es prudente llevar algo que no sabes qué energía puede llegar a tener. Es como cuando tú te cambias de casa, brother, cuando tú puedes llegar te mudas porque hubo un divorcio o hubo una separación o algo, Sí, lo claro. menos que quieres es llevarte el cuadro porque sabes la mala vibra que ya tiene, ¿no? Es exactamente lo mismo. Por esa razón es que, o sea, no les recomiendo jamás comprarse antigüedades. Aparte son carísimas, ¿no? Y la neta terminan siendo basura, pero bueno, ese es mi punto de vista, pero en cuanto a energéticamente hablando, la neta mejor ni lo lleven. Y sí, te entiendo, de verdad. Mira, y quiero profundizar un poquito más en este tema. ¿Sí? No sé si en la investigación salió, a ti te apareció este nombre, que es Gabriel Amort. ¿Sí? Amort eh, Sí, es un... sí me salió Gabriela Mott Así es. ajá, adelante, adelante. Gracias. Aquí viene Gabriel Amor da 6 lecciones de exorcismos. Pero ¿quién es Gabriel Amor? Bueno, simplemente es el exorcista más famoso que tiene el Vaticano. Y de hecho, el tema es que no han podido Así encontrar es. a su reemplazo. Gabriel Amor, ¿sí? Incluso ya falleció, más conocido como el Padre Amor, fue un sacerdote italiano que ejerció como exorcista en la diócesis de Roma y se hizo popular por sus libros, conferencias e intervenciones radiofónicas y televisivas sobre la materia. ¿Sí? Gabriel Amor fue ordenado como sacerdote católico en 1954 y se convirtió en el exorcista oficial en junio de 1986 bajo la dirección del, de Cándido Amantini. ¿Sí? Fue miembro de la Sociedad de Congregación fundada por Santiago Albertoine. Bueno, en 1986 hizo su primer exorcismo bajo la tutela del padre Cándido Amantini y en octubre de 2000, según su libro señala, haber realizado personalmente alrededor de 50,000 exorcismos que iban desde unos minutos hasta varias horas de duración. ¿Sí? En marzo del 2010 afirmó que la cifra ya había aumentado a 70,000, imagínate, ¿sí? Gabriel Amor fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990 y fue presidente hasta su retiro a los 75 años de edad. En el año 2000 fue declarado presidente honorario de por vida de la asociación, ¿sí? Y de hecho es muy importante porque el padre Amont tiene una fórmula que el interés y práctica de diversas corrientes ocultistas de los líderes nazis pudieron haber hecho que estos fueran poseídos, además de que existe la posibilidad de que Adolf Hitler, así como Stalin, fueran influenciados por algún demonio para afectar a millones de personas por el mal. Y les voy a explicar qué sucede con estos temas. No sé si han visto, por ejemplo, Hellboy, la película de Hellboy, donde se supone que hay una apertura de un portal hecha por los nazis y tratando de atraer fuerzas demoníacas. Este tipo de historias son las que ocupan para hacer este tipo de películas, también para irse a la ciencia ficción, a películas de terror y cosas por el estilo. Pero la verdad es que hay muchas cosas que este padre narra en sus libros. ¿Sí? Yo cuando empecé a escuchar, y aquí es donde te voy a decir que se me puso la carne de gallina, porque empecé a leer algunas de las narrativas de cómo él hacía el exorcismo y cómo confrontaba a los demonios, ¿sí? Y aunque, te lo vuelvo a repetir, he sido muy escéptico en muchos casos, en esta ocasión sí sentí cómo se me enchinaba el cuero, y no por algo grato.
Sí, brother, pero sí, la verdad es que es algo impresionante, perdón, si de repente nos quedamos callados, es que hemos visto que tenemos un pequeño delay desde un inicio, entonces ahí tenemos una pequeña situación. Pero bueno, les comento, de verdad que esto es algo a considerar. Eh, Hay que entender que muchos de estos casos sí son respaldados por la iglesia, y no quiero decir que la iglesia miente. Muchos de los casos realmente están documentados. Y hay personas especialistas como el padre Amot, que realmente se dedican toda su vida a encontrar alguna explicación a esta parte. Pero además de eso, ¿sí?, no obtienen un beneficio económico. Todo podría ser, bueno, es que a lo mejor les dan algo, les dan una compensación, por tantos demonios atrapados les dan una lana. No, realmente son actos de fe en esta ocasión. Miguel, ¿algún relato? Efectivamente. Mira, déjame contestarle algo a Vero. Mira, déjame contestarle algo a Vero rápidamente, amigo, en donde ella dice que tiene una duda y que si solamente la religión católica puede hacer exorcismos o en cualquier religión se preparan para hacerlos. Mira, Vero, esto como tal, como bien lo acaba de mencionar Dave, es un acto de fe. El hecho de que hagan el ritual sí está solamente reconocido por la fe católica, por el Vaticano, por ese ritual que tienen. Sin embargo, los exorcismos los hace de igual manera. Yo conozco gente cristiana, que yo viví exorcismos con la gente cristiana, que fueron fuertes. Lo que sucede es que en la Iglesia Católica lo que tienen es que siempre hay personas que tienen que llevar a cabo un estudio, como dijimos, el caso de que no sea un problema psiquiátrico, que no sea una enfermedad. Entonces, por eso es que se desestiman más esos casos cuando es por medio de la fe católica o de la religión católica. Y los obispos son los que tienen ese poder otorgado por el Vaticano. Es por esa razón que se le da un peso más específico, se le da un mayor peso a los exorcistas que son católicos. Finalmente, hay una universidad en el Vaticano que se dedica única y exclusivamente a preparar a exorcistas. Así es, claro, por supuesto. Perdón, yo aquí haciendo como si hubiera mucho sol. Pero bueno, les comento algo. La de Terminator. Sí, sí, sí. Oye, brother, recuerda que, por ejemplo, también nuestro invitado, la Máscara Fantasmal, nos decía y nos mencionaba que podía hacer exorcismos, ¿sí? Y que era algo donde se tenían que preparar, como bien lo mencionas. Creo que ahí hay un temas que algunos podrían objetar, otros podrían estar de acuerdo, pero sí que tiene que haber una preparación, sí. Yo sabía que hay otras religiones y otras culturas que también hacen eh, esta práctica del exorcismo. Como te decía anteriormente, cuando un nahual poseía a, a un niño, a una persona del pueblo, a un adulto, a alguna mujer, también se buscaba al, al chamán para que pudiera expulsar del cuerpo poseído a las criaturas o al demonio que en ese momento se consideraba estaba teniendo posesión de esa persona. Entonces, también es muy interesante considerar todo este tipo de situaciones, porque, como dice Vero, bueno, como nos pregunta Vero, consideraba que a lo mejor nada más la Iglesia Católica. Oficialmente, sí, ajá, porque tiene ese reconocimiento, porque de hecho ella, Entonces, la misma autoridad religiosa, dedica un área en específico, ¿sí? El mismo Estado religioso dedica un área en específico para el estudio y el combate a los demonios. De hecho, por ejemplo, estos famosos Warren, que son los de Annabelle, la muñeca que supuestamente está también poseída, eh, son demónologos que están reconocidos por el Vaticano. Entonces, como les digo,
sí hay una lucha constante y sí hay un reconocimiento, por lo menos de la autoridad eclesiástica, con mayor presencia a nivel mundial, que son los católicos, eh, para esta situación, ¿vale? Adelante, Mijil. Efectivamente, brother, era lo que te iba a comentar. Existen por esa razón los demonólogos y esto es como en donde se gradúan, ¿no? Hay los exorcistas que están reconocidos y esos exorcistas que están reconocidos, ojo, no quiere decir, como bien lo dices, que solamente sean los únicos que pueden expulsar demonios, ¿sí? Puesto que, e inclusive, repito, y me voy a apoyar mucho de Silvia, que ella conoce parte de la palabra, en donde Jesús mismo le da potestad a los apóstoles para poder expulsar demonios. Y a todas aquellas personas que en este caso puedan tener, o todo el mundo tiene el poder de hacerlo, simplemente es con la fe, pero sí, como bien lo dices, está reconocido porque hay un lugar específico para esto en el Vaticano, ¿no? Es por esa razón que le dan un peso específico o le dan mayor reconocimiento. No quiere decir que sean los únicos, pero sí los más reconocidos, los que están respaldados, obviamente, y que tienen, no todas las religiones cuentan con psiquiatras, antropólogos, que van a desestimar los casos, ¿sabes? O sea, solamente ellos. Es por esa razón que tienen un reconocimiento mayor. Pero definitivamente hay, como tú bien lo dices, el caso de los Warren, ¿no? Que los Warren al final del día terminaban siendo como demonólogos y exorcistas a la vez. Así es, totalmente de acuerdo. Y déjame decirte que es una de las franquicias que más ha dejado dinero a la industria de la cinematografía, ¿sí? Porque la verdad se ha explotado esta parte del exorcismo de objetos, ¿sí? No solo de personas, ahí es de objetos, que es la misma Annabelle, la muñeca. Se habla de esta familia que fue poseída y que tuvieron que irla a rescatar y demás. Obviamente el cine magnifica las cosas, el cine exagera las cosas, o el cine, si quieres verlo de manera objetiva, adapta las cosas, ¿no? Las adecua para que haya situaciones diferentes. Pero esto me lleva a regresar con el padre Amón, que él sí ha hecho cuestionamientos a cierta serie de películas. Por ejemplo, el religioso también ha criticado las novelas de Harry Potter, de J.K. Rowling, pues indica que detrás de Harry Potter se oculta la firma del rey de la oscuridad, es decir, el diablo, así mero, su servidor, ya que en las novelas no existe el concepto retratado de una distinción mágica entre lo blanco y negro. No existe un guía espiritual, ni existen referencias a la religión o a la espiritualidad. Considera que esto influencia y acentúa el interés de los jóvenes en las prácticas mágicas, perdón, y porque la magia es simplemente una vuelta al diablo, ¿sí? En este caso, como te digo, hay partes que pueden ser muy cuestionadas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, eh, Harry Potter es un claro ejemplo de una mitología, ¿sí? De las brujas, de los brujos, ¿sí? Y de una comunidad mágica. Pero no necesariamente tiene que ser mala o buena, ¿sabes? Que sí lo indica. Hay quienes son malos y hay quienes son buenos. Pero creo que la saga es muy respetuosa de la religión, ¿sí? Y no cita ni a Dios ni al diablo. Todo lo representan con el oscuro, con Voldemort y con otros personajes que ayudan, ¿sí? A a la comunidad no mágica, a los humanos normales, ¿sí? A llevar una vida ajena a esas situaciones y apegada, por ejemplo, muy respetuosa de su religión. Porque realmente ni en los libros, ni en la película, en la serie de las películas, cuestionan ninguna situación religiosa. No sé si lo has visto. No, sí, claro, claro, mira, la verdad te voy a decir algo, voy a ser bien sincero. A mí la verdad es que no me llamaban la atención en absoluto las películas y la saga de Harry Potter. No me llamaban. Pero, bueno, pues también para que algo te guste o no te guste, pues tienes que terminar por verlo, ¿no? Esa es la intención. Y sí me dediqué,
un fin de semana a verlo. Hay algunas cosas que me gustaron, otras cosas que simplemente decía, ¿qué pedo, no? Con esto, pero pues al final del día tienes que ser muy abierto para poder ver algo, ¿estás de acuerdo? Es lo mismo pasa exactamente con el Señor de los Anillos, ¿no? Y con la comunidad del anillo y demás. También te habla de un bien, te habla de un mal, te habla del brujo bueno, del brujo malo, pero jamás está citándote la parte de la religiosidad como tal. O sea, entendamos simplemente que hay veces que son libros y que más te llegan a magnificar porque eso es lo que vende, eso es lo que te van a dar a consumir. Si tú le pones a todo trabas, como es que esto es del diablo, es que esto me va a perjudicar porque dice Diosito, no es cierto, o sea, entendamos también somos seres humanos y también nos van a gustar ciertas cosas, ¿no? Nos va a gustar ver una película de terror, nos va a gustar ver una película de acción a la vez, nos va a gustar ver una película de magia, nos van a gustar infinidad de cosas, música, inclusive el único que es imperdonable es escuchar a un imbécil como Bad Bunny, ¿no? Pero la realidad es que nos van a gustar miles de cosas, ¿no? Y eso no quiere decir que tú vayas en contra de Dios o de tu religión o de tus creencias, pues. Y sí, y déjame decirte, creo que voy a quemar a algunas gentes. De hecho, por ejemplo, Giselle Muñoz, muchas gracias por estar, gracias, de verdad. Yusdivia Zamora, muchas gracias por estar, de verdad, se los agradezco mucho. Les quiero comentar algo. Han estado muy calladitos, creo que ahora sí les ha dado un poquito de miedo esta charla. Y bueno, para que no sientan miedo, les voy a decir qué es lo que está haciendo el Vaticano, ¿sí? Para formar a exorcistas, ya que esta es una actividad que está tomando auge. Por ello, unos 200 sacerdotes procedentes de 50 países del mundo viajaron este mes a Roma, bueno, hace un par de meses a Roma para aprender a identificar una posesión demoníaca y conocer los rituales para expulsar a esos demonios, entre otras cuestiones. ¿Sí? El curso se llama Exorcismo y Oración de Liberación, un seminario que comenzó a impartir el Vaticano en 2005 y que desde entonces ha duplicado la cifra anual de asistentes, aparentemente por el crecimiento de la demanda mundial de este tipo de prácticas. Clérigos católicos de numerosos países han relatado a la prensa cómo han notado un aumento en el número de fieles que presentan signos de posesión demoníaca, ¿sí? Entonces, el año pasado el Papa Francisco dijo a los sacerdotes que no deberían dudar en remitir los casos a los exorcistas cuando noten perturbaciones espirituales genuinas. En Italia, por ejemplo, se estima que 500,000 de personas buscan sesiones de exorcismo cada año y se me hace una cantidad exorbitante, la verdad, ¿sí? Algunas diócesis como la de Sicilia y la de Chicago han llegado incluso a desarrollar sus propios cursos para responder a la demanda creciente. Esto quiere decir que se nos está llegando el agua al cuello. Y bien, el sacerdote estadounidense Gary Thomas, que practica exorcismos desde hace 12 años, afirma que a medida que la sociedad pasó a confiar más en las ciencias sociales, se redujo el número de iglesias que tenían exorcistas. Y déjenme decirle que creo que está en un error, vale, pero bueno. Al mismo tiempo lo popularizó, la popularización del tarot y de la brujería incrementó la necesidad de sacerdotes de Popularizó. realizar esta práctica, ¿sí? Y bueno, aquí es donde yo tengo una duda y te la voy a plantear, porque aquí empieza algo que sí me brinca un poquito, ¿no? Exorcismos por celular. En 1999, la Iglesia Católica realizó la primera actualización mayor de las reglas sobre el exorcismo desde 1614. Como consecuencia, el padre Tomás trabajó con un grupo de médicos, psicólogos y psiquiatras, todos católicos practicantes, para investigar la causa del sufrimiento de una persona antes de diagnosticar un caso de posesión. El curso de Vaticano incluye elementos de teología, psicología y antropología, que es lo que nos estaba comentando el buen Lestat. El temario abarca asuntos como la brujería en África, como diferenciar entre posesión demoníaca y enfermedad mental, así como una guía paso a paso para expulsar demonios. También se han abordado las nuevas tecnologías. El cardenal
Albanés Ernest Simoni, uno de los instructores del seminario, explicó cómo cuando no puede acudir una persona a realizar un exorcismo, la llaman por celular para que las oraciones correspondientes en latín puedan ayudar a expulsar a los demonios. Me llaman y hablamos, así es como le hago, explicó el religioso de 89 años de edad a la agencia Reuters. Híjole, no sé, aquí es donde me brinca esta parte, ¿sabes? No sé si has visto a un par de charlatanes de Guadalajara, brother. Uno que es un chamán y el otro que es un místico, y que dicen que por llamadas telefónicas pueden sanar a las personas. Bueno, sí. en el caso del exorcismo se me hace enteramente igual. ¿Tú le creerías a una llamada para evitar el exorcismo? Mira, brother, hay muchas cosas que se me hacen una paja. Y una de ellas es esa, justamente. Si están hablando o se te están diciendo que para poder desestimar un caso o para poder hacerlo creíble o válido, que es un exorcismo real, tiene que haber estudios y tiene que estar un psiquiatra, doctores que lleven el caso, y después de que hacen todos estos estudios, definitivamente esto no lo podemos ver, y llámenle ahora sí al sacerdote, o sea, evidentemente que te lo hagan por teléfono en una videollamada, pues es tanto como ir al doctor, ¿me entiendes? O sea, te duele la muela y le llames a un dentista para que por videollamada te diga, ah, ya, mira, nada más es esto, tómatelo y ya dejó de dolerte. Bueno, pues por supuesto que no. O sea, la verdad es que sí, sí se me hace ridículo pensar que alguien te pueda llegar a exorcizar por eso. O sea, la única persona que está en la Biblia, está escrito, que pudo llegar a sanar a alguien sin verlo siquiera fue Jesús. Pero bueno, pues estamos hablando del maestro, no estamos hablando Claro. de una persona hoy día, ¿no? Que se basa en la tecnología. Entonces, la realidad es que no creo ni tantito que pueda llegar a funcionar de esa manera, ¿sabes? O Marque sea, las 2020 para me duele aquí el pecho, doctor. ¿Qué hago? Exactamente, así es. Marque el 999, como en el Teletón, y con eso ya se va a exorcizar Sí, su, sí, su sí. paciente. Pues no, man, o sea, claro que no. Haga su No, donación no de lo creo, 500 no lo creo, dólares brother. O para sea, es poderle salvar de el risa, alma. ¿no? Y tiende a ridiculizarse por esa razón. Así es. Por esa razón es que llega a haber este tipo de controversias en donde la ciencia se empieza a justificar diciendo esto es una paja, esto es una ridiculez, y llega a desestimar cualquier posible caso que sea real por este tipo de tonterías, ¿no? Sí, la verdad es que mira, sí, ándale, como dice Vero, como decían los informerciales, llame ya, llame ya, y ahorita nosotros le curamos aquí al familiar que Y está ya siendo me... poseído. A ver, demonio, salte de ese cuerpo, ya depositaron los 500 dólares, déjalo en paz. Acá te vamos a dar tu comisión, suéltalo, déjalo. La verdad es que se me hace absurdo, ¿no? Esa parte, sí, ¿no? Yo puedo entender que a lo mejor sí se haya presentado un padre eh, donde pueda hacer su labor, ¿sí? Realmente es algo importantísimo. Claudia Montelongo, flaquita, un besote hasta la hermana República de Jalisco, de verdad. Pero ya sabes que me hiciste enojar. No es cierto. Pero mira, la verdad es que, como bien lo dices, cae en la charlatanería, ¿no? Y ahí es donde tú puedes decir, híjole, dejo de creer en esto, ¿no? Porque con una llamada al celular simplemente ya te das cuenta de que desde allá, déjeme ver, asterisco 6 para demonios, asterisco 7 para fantasmas, asterisco 7, 9 para si su familiar está poseído o si es un objeto, imagínate. O sea, ya hasta tienen teclados ahí en el Vaticano para que digan qué onda. Oye, ¿y sabes qué? La manera más fácil de que ganara el demonio contra un exorcismo, ¿sabes cuál sería en ese momento?
¿Cuál? Le cuelgo y lo mando a la chingada. Se acabó. Y gané. Se acabó el saldo. Híjole, ¿qué cree que nos quedamos a la mitad del exorcismo? Porque se nos acabó el saldo, caray. Córrele a la tienda. Del exorcismo. Ponle 20 para que siga el exorcismo, caray. Ponte una recarga de 20 varos. Por eso te digo, imagínate, no, hombre. No, o sea, está cañón, Sí, ¿no? sí, digo la verdad, y si no tienes plan, se acabó en ese momento, ya se llevó el demonio el alma de tu paciente, de tu familiar, cabrón. Sí, caray. Híjole. No, es que es lo que No, o de sea, repente. digo, la verdad es que tiende a ridiculizarse, brother. Y con justa razón, ¿no? Digo, la verdad es que, imagínate, llamó a la línea del exorcista y aparte, ya sabes que en estos call centers de hoy en día que llamas en México y te atienden en Cuba, te atienden en Cataluña, que te atienden en otro lado, ¿no? Entonces, que te conteste un cubano que no es católico, que es santero, y que de repente te diga, ah, no, nosotros lo vamos a atender con otra, con magia blanca. Ajá. Y magia vudú y nosotros lo vamos a rescatar. Imagínate, caray, ¿qué onda, no? Y al rato el paciente te lo hace Sí, zombie. ves que la religión yoruba es buena para eso. Por eso te digo, y al rato termina, ya no es posesión, sino termina siendo zombie, con el muñeco vudú y demás, y bla, bla, bla. Y ya, ¿qué onda, no? Sí, la verdad es que, mira, todo es válido, pero es válido en la parte realista, ¿no? Y siendo realistas, o sea, tú no puedes llegar a curar a un paciente si no es presencial. O sea, no hay una forma de que tú puedas llegar a tener un, un, una lucha verdadera espiritual con alguien o contra algo si no estás presente. O sea, es tanto como si mandas a pelear a Manny Pacquiao desde su casa contra Mike Tyson, por ejemplo, ¿no? O sea, que ni siquiera son del peso, es un ejemplo absurdo, pero es exactamente lo mismo, o sea, güey, claro que no, o sea, efectivamente estamos viviendo en una época de millennials, pero no entremos en la ridiculez, ¿me entiendes? O sea, no puede haber un sacerdote que se diga exorcista que te haga una videollamada para exorcizar a la persona. O sea, no manches, ¿no? Sería tan absurdo como pensar que un mejoralito te va a curar el cáncer. O sea, yo creo que el, la seriedad que le dan al tema, desde ahí puede llegar a partir. Y la verdad es que son casos bien impresionantes, importantes, son cosas que pueden reivindicar a la fe, llámese católica, cristiana, la que tú quieras considerar en ese momento, como para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Mira, la verdad es que es algo muy, muy peculiar. Hay algunos casos reconocidos por el Vaticano sobre exorcismos, ¿sí? Este caso de Emily Rose fue uno de ellos, donde realmente se trata de documentar, ¿sí? De muchas maneras que Emily sí estaba poseída, ¿sí? Y obviamente termina esta confrontación directa entre la fe y la ciencia, donde se dice que hay abandono por parte de la familia, ¿no? La desnutrición y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías hacer algo así desde el celular de entrada y para sacar o terminar ese tema del celular, que la verdad se me hace totalmente absurdo, ¿no? Pero honestamente sí creo que el exorcismo es algo que la Iglesia Católica está trabajando. eh, no sé qué tan viable sea hoy en día, porque tengo que reconocer que la Iglesia Católica y muchas iglesias están perdiendo adeptos, están perdiendo seguidores, porque hoy en día muchas personas se están acercando un poco más a la lógica de las cosas que ellos consideran
lo más viable, ¿no? Pero creo que el ser humano siempre tiene que ir de la mano con la fe. Podría ser una situación, pero una fe hacia sí mismo, una fe hacia algo más, pero cuando estamos en una situación de riesgo, pues sí, lo primero que recurrimos es a la fe, ¿no? Dios, protégenos, Virgencita de Guadalupe, protégenos a quien tú creas, pero le ruegas y le pides a esa Así es, persona. efectivamente. Mira, amigo, Ujú. Venga, venga. así es. Ay, mira, de hecho, por ejemplo, con este tema de la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Que efectivamente muchos de los feligreses, pues por obvias razones dejaron de asistir a las iglesias, dejaron de congregarse, se alejaron, no por gusto, sino por necesidad. ¿Y qué es lo que pasa a la edad de esta generación, ¿no? De millennials, que tiene las cosas más a la mano de lo que tú y yo las tuvimos en nuestro momento. Nosotros a esa edad ya nos cuestionábamos y queríamos saber y entender por qué razón sí creer o por qué no. Siempre teníamos una pregunta para algo que se trataba de fe y no de cuestionamientos. Entonces, imagínate, si tu papá, tu mamá, tu abuelita o abuelito, que eres el ejemplo para estas generaciones en donde te acercas a esa divinidad, te acercas a Dios, te acercas a una iglesia, te acercas a una congregación, no lo puedes hacer, pero por este tema, pues imagínate estas nuevas generaciones, estos nuevos muchachos que se cuestionan hoy día absolutamente todo. A veces te cuestionan pura tontería, pero la realidad es que te cuestionan por su edad y se vale cuestionarte, se vale hacerte preguntas, se vale pensar por sí mismos, por supuesto que sí se vale. Pero imagínate esa fe en donde va quedando y cómo van a desestimar ya la parte teológica, la parte del clérigo, la parte de Dios, de la divinidad, cuando, cuando te sale alguien diciéndote que por un mensajito, pues échale ganas y por un mensajito te voy a exorcizar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas tienden a perjudicar, son más perjudiciales para, para el clérigo que obviamente para las personas mismas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es que, mira, pero bueno, este alejamiento a la fe yo creo que ya incluso repercutió un poquito más en el tema de la pandemia, pero ya se venía dando incluso desde antes, ¿eh? Mucha gente de verdad empezó a alejarse de temas de, este, de temas religiosos porque empezaron a entender que mucha gente de la fe realmente cometía errores humanos, ¿sabes? Y ahí es donde incluso fue muy cuestionado esa parte. Temas religiosos. Imagínate, el tema eh, del abuso infantil, el tema de que tenían amantes y demás. Entonces, mucha gente veía a los padres como autoridad y las personas de religión enfocadas a la religión, jefes jerárquicos de la religión misma, fueron cuestionados y se vieron tentados por la carne, por la perversión, por lo que tú quieras, y la gente lo empezó a percibir así. Son hombres, también están enfermos y también pueden causar daño. Entonces yo creo que ese ha sido el concepto por el cual mucha gente ha cuestionado y se ha alejado de la religión, de muchas religiones, ¿eh? Pero mira, quería tocar un tema. Uh-huh. No sé si tengas algo que comentar, brother, por favor. No, 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 amigo, mira, la verdad es que tienes mucha razón. Muchas veces juzgaron y se ha juzgado a la persona, al ser humano, y de ahí se toman, o de ahí hemos agarrado para llegar a aborrecer a ciertas religiones, ¿no? El caso específico no es un tema exclusivo del catolicismo, ¿no? El hecho de la pederastía, ¿sabes? O sea, a lo mejor es un tema bien delicado, pero no solamente es un tema exclusivo de ellos. Y ojo que, te repito, o sea, yo no soy, este, yo no soy católico, sin embargo, creo que ha sido muy satanizada esa parte en donde por algunos están pagando
todos o a todos los consideran igual, ¿no? Como pederastas, cuando hay muchos sacerdotes que la verdad mis respetos, hay sacerdotes que se acercan a ti y platican contigo y tú hay veces que ni siquiera sabes que son sacerdotes por este tipo, por esta época, esta época sí, efectivamente, de la pandemia, e inclusive yo me he topado con dos sacerdotes vestidos de civiles y que yo ni siquiera pasa por mi cabeza que son sacerdotes, ya hasta el final que me lo dicen después de tener una charla bien amena, ¿no? En donde son personas muy respetables, pero ¿Fue pues los que te ha encontraste en el sido un tema Facebook? en donde juzgamos o se juzga más a la... Exactamente, y bien agradables porque le dejaron ahí buen vite a la chava, ¿me entiendes? Pero la verdad es que te digo, o sea, hay ocasiones en las cuales tendemos a juzgar o a criticar a la religión cuando deberíamos de juzgar o criticar a la persona, al ser humano, ¿no? Entonces, esa parte sí te doy completamente la razón, o sea, ahí no hay de otra, Yo creo que pero ahí se le también, juzga pues, ha la habido muchas parte. ocasiones en las cuales como juzgamos o tendemos a... No, sí, sí, sigue, perdón, brother, yo interrumpí. No te preocupes. Mira, te digo, entonces, como se le juzga mucho esa parte es que es el religioso, es que se supone que la representación, de la divinidad aquí entre nosotros, en la comunidad y demás, pero tendemos a castigar a la iglesia, y como iglesia me refiero no solamente a la católica, a la iglesia en general, ¿sí? Pero, O sea, tendemos a juzgarla, a criticarla más cuando deberíamos de hacerlo solamente con las personas que son los responsables, ¿no? Ahí tienes el caso de esta famosa, ¿cómo se llama? La de la Iglesia del Mundo, algo así se llama. la luz del mundo, algo No, así. no recuerdo bien, es una secta también. La luz del mundo, exactamente. Y que la persona que se supone que era el buen Sí, claro, pastor sí, por supuesto. y demás, y tenía divinidad y poderes y demás, o sea, hoy día está en la cárcel. ¿Y por qué razón? O sea, tú lo sabes. Sí, claro. Entonces, digo, finalmente ahí juzgaron a la persona. Sin embargo, pues la iglesia y sus adeptos ahí siguen, ¿no? Pero ahí déjame objetar algo, ahí sí lo tengo que objetar. ¿Sabes cuál es el tema? Por lo que la gente de repente ataca también a la institución, porque la institución defiende al hombre, ¿sí? Y se vuelve cómplice del hombre en sus actos. Entonces, ahí es lo que mucha gente cuestiona. ¿Por qué la religión lo tiene que tapar? Mira, y déjame decirte que yo, por ejemplo, por mucho tiempo consideré a Juan Pablo II el mejor papa que pudo haber, ¿sí? Pero ya cuando sale el tema de Legionarios de Cristo y cómo Juan Pablo II y la iglesia trató de evitar que se diera, que se conociera esta realidad, híjole, pues qué gran decepción. Y ahí es lo que te digo, la iglesia como institución trató de cubrir estas situaciones. Entonces, caray, eso es lo que sí llega a determinar que la gente se aleje. Déjame, voy rápido con un saludo que acaba de entrar. Mi hermana, un besote. Isa, te quiero mucho. A mi hermana Hatsiri también. Besos a mis sobrinos y a mis sobrinas, por favor, a mis cuñados. Un abrazo grande. Pásensela chido y ojalá estén todos bien, por favor. Ahí nos estamos reportando, hermana. ¿Sí? Azucena López, gracias por estar viendo también el video. Y regresando al tema, perdón, brother. Es que si no se me van, se me va ya después las cabras al monte y ya no regresan. Y ya ves que las cabras hoy en día hasta se van en dos patas, lo vimos la otra vez. Entonces, yo creo que esa es la parte. ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Te acuerdas? Esa cabra que se llevaba y sus adeptos en las gallinas. Pero, ¿cómo ves, bro? Exactamente, y te acuerdas que pues bien decíamos eso, ¿no? Bien decíamos eso. O sea, que es la cabra es lo que nosotros en general tenemos como representación del mal, ¿no? Del maligno. Entonces, el verla parada en dos patas, en las traseras, y caminar
como si fuera bípedo, pues la neta es que a mí me hubiera sacado un susto, ¿sabes? No, imagínate, O sea, no, te lo no, llegas a no hubiera, imaginar, ni ¿no? siquiera hubiera estado grabando, me hubiera echado a correr, la verdad. Sí, caray, no, no, no. Ahí sí, de plano, señor Satanás, disculpe, le doy mi celular. No, 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 terrible, ¿eh? No, sí, sí, sería un mega susto, ¿no? Sí, sí, no, o sea, es un hecho, es un hecho. Un hecho. Y bueno, mira, pues regresando a nuestro tema de los exorcismos, la verdad es que es era un tema delicado, era un tema que la verdad aquellas personas que, que voy a generalizar, que tengamos esa fe un tanto endeble, pues la verdad es fuerte, es duro de saber, es duro de conocer y máxime el poder llegar a presenciar uno. El llegar a presenciar uno te cambia completamente la concepción de lo que es tu fe, te cambia la concepción de lo que es Dios en su divinidad y lo que es el diablo en la tierra. Entonces, yo creo que aquellas personas que lo hemos pasado, sabemos qué tan fuerte puede llegar a ser, qué tanto te puede llegar a marcar y qué esperas después de eso, ¿sabes? No vives con un miedo, eso es mentira, no vives con el miedo día a día, pero sí vives muchas veces cuestionándote lo que pasó. O sea, mucho tiempo te queda eso, te queda el qué fue lo que pasó, el tratas de darle una explicación, amigo, tratas de verle la lógica a las cosas, pero cuando tú ves que a la persona de la nada le sale por la boca clavos o vomita cosas así como pedazos de madera la verdad es que, o sea, es extraño, pero si tú lo ves, la verdad es que te sorprende mucho, ¿no? Y sí te marca. Sí, por supuesto. Y esto me da pauta para entrar a los 10 exorcismos más famosos de la historia que fueron llevados obviamente al cine, pero el primero sería El exorcismo de Emily Rose, que ya lo comentamos, y es una película basada en la vida de Anneliese Michel, una de las más controversiales y famosas, ¿sí? Anneliese Michel, de 16 años y con un antecedente de epilepsia y problemas mentales, fue a parar a un centro psiquiátrico. En 1973, la joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, a escuchar voces, despreciaba objetos religiosos y vivía su propia orina. Los padres de Annalise decían que su hija estaba poseída, pero la iglesia no permitió un exorcismo. Aún así, en secreto, dos sacerdotes lo hicieron y hicieron diversos exorcismos sobre su cuerpo. Su tratamiento de epilepsia y trastorno mental dejó de ser tratado. Annalise falleció en 1974 con tan solo 23 años de edad y víctima del agotamiento. ¿Mm? El otro es Clara Germana Cele, una adolescente de 16 años, cristiana y de la misión San Miguel en Sudáfrica. En un extraño ritual hizo un pacto con Satanás en 1906. A partir de ese momento hablaba y entendía lenguas que para ella eran desconocidas. Rechazaba los objetos religiosos y además tenía conocimiento de los pensamientos e historias de la gente que se encontraba a su alrededor. Clara fue sometida a un exorcismo durante el cual intentó estrangular a uno de los sacerdotes que intentaba ayudarla. Más de 160 personas fueron testigos de cómo el cuerpo de Clara levitaba sobre el suelo. 2 días después del comienzo del exorcismo, los espíritus fueron expulsados del cuerpo de Clara. Este está muy fuerte. Bien, El Exorcista, convertido en un clásico del cine basado en la historia de Ronald Doe o Robbie Mangel, que es el que tú mencionabas, un niño que quiso contactar con su tía fallecida a finales de 1940 a través del popular juego de la Ouija. Según revelaron algunos testigos, él decía que escuchaba voces que otros no eran capaces de oír y objetos como la Biblia y las cruces levitaban a su alrededor. El pánico se apoderó de todos cuando algunos mensajes aparecían sobre la piel del menor escritas en garras por unas garras invisibles que además de las escrituras le dejaban heridas profundas. El exorcismo se produjo bajo la aprobación de la iglesia y el sacerdote tuvo que aplicar unas 30 sesiones que terminaron de forma agónica pero satisfactoria.
El filme, protagonizado por Linda Blair, en 1973, es considerado uno de los mejores en su género y fue merecedor de 2 premios Oscar. Y es el que tú mencionaste. El otro es David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam o de 44, el asesino 44. Fue un asesino en serie, pero se caracterizaba por dejar notas provocativas en el escenario del crimen. Llegó a matar a 6 personas y a herir a otras, perdón, a otras 7. Este verano de 1976 se le conoció como el verano de Sam, cuando Berkowitz fue identificado y enjuiciado. Confesó los crímenes alegando que fue por culpa de un demonio que lo había poseído. Fue condenado a 6 cadenas perpetuas, aunque su condena fue modificada en 1990 al haber pruebas de que enlazaban a Sam con una secta satánica. Entonces, ahí viene Arnold Cheyenne Johnson. Se hizo famoso por ser el primer enjuiciado como demonio asesino. Sus representantes legales intentaron demostrar que el acusado no era culpable de los crímenes cometidos, pues estaba poseído. Johnson acabó con la vida de su casero en Connecticut en 1981. Entre los argumentos de sus abogados figuró que el motivo haber vivido una infancia traumática. Durante el juicio, los famosos parapsicólogos Ed y Lori Warren determinaron la posesión demoníaca. Como verás, en este caso el juez dictaminó que la posesión no era una defensa contra el asesinato y condenó a Arnie Cheyenne Johnson a 20 años de cárcel, los cuales solo cumplió 6. La otra es una fuerte. Michelle Taylor fue acusada. Que ese es de la película del Conjuro 3, justamente. Así es. Michelle Taylor fue acusada por su esposa Christine de haberlo engañado con otra mujer durante una junta con sus amigos en Osset, Gran Bretaña, en 1971. Tras los señalamientos, Taylor empezó a insultar y luego desató su rabia, lo que provocó la salida de su casa. Los vecinos decían que estaba poseído. Su comportamiento violento y errático se extendió durante meses hasta que el propio Taylor pidió ayuda para que le quitaran el mal del cuerpo. Cuando uno siente el mal del puerco, ya bailó. El exorcismo que le practicaron durante un día, los sacerdotes alegaron que el demonio del asesinato aún permanecía. Taylor llegó a su casa y asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. En el juicio fue absuelto por demencia. Julia, el siguiente es Julia, era un seudónimo de una paciente de psiquiatría del psiquiatra Richard E. Gallagher en 2008. Gallagher, como profesor universitario, documentó que el caso de Julia era único, pues con frecuencia los especialistas respaldaban que las posesiones son fraudes o severos trastornos mentales. Gallagher describió que Julia levitaba sobre la mesa, hablaba lenguas desconocidas y tenía el don de la clarividencia. Años después, aún no se sabe qué ocurrió con Julia. Y bueno, sigue George Lucchini. Fue enviado a un hospital en 1778, luego de que sus vecinos advirtieran su alta sensibilidad con los lugares santos y sus violentos ataques y actos demoníacos, como prueba suficiente para que la iglesia tomara cartas en el asunto. Según testigos presenciales, los religiosos decidieron trasladar a Lucchini a un lugar retirado, un templo secreto. Luego nunca más se supo de su estado de salud ni de su paradero. Y bueno, sigue Anna Eklund, que era una chica de apenas 14 años que empezó a mostrar señales de estar poseída por un demonio. No solo mostraba rechazo a objetos religiosos, sino también practicaba obscenidades sexuales y hablaba lenguas extrañas. Aunque en 1912 le practicaron un exorcismo, los demonios se alojaron otra vez en el cuerpo del adolescente. Para entonces la decisión fue otra, la trasladaron a un convento apartado donde le hicieron más exorcismos que casi acaban con su vida, pero el resultado fue alentador. Luego trascendió que el padre y la tía de la jovencita practicaban brujería, por lo que se cree que eran quienes provocaban el mal. Aunque parezca mentira, hay quienes se autodenominan demoniólogos o expertos en el demonio. El padre Antonio Forte es uno de ellos en España. El caso de Marta es uno de los más famosos y controversiales por pertenecer a una secta demoníaca y haber sido víctima de una serie de maldiciones por parte de una compañera de esa misma agrupación que canalizaba su ira en la chica. El caso de Marta ocurrió en el 2002 y 2008 y fue dirigido por Fortea, considerado una autoridad mundial y una gran personalidad en España. Tras años de lucha, Fortea consiguió liberar a Marta de su mal. Y esos son los 10 casos donde
se han inspirado para hacer las películas, pero se supone que son exorcismos reales. Y que se han inspirado para las películas, como bien tú lo dices, ¿no? Que bueno, obviamente tenemos la magia del cine en donde pueden llegar a magnificarse ciertas cosas, que hay cosas que no han pasado o no pasaron, perdón, y que finalmente en base a los efectos especiales te lo crean de una manera fantástica, ¿no? Eso es lo que vende. Y entendámoslo así. Digo, finalmente, mucho de esto tiene que ver el que la gente puede llegar a sugestionarse, viejo. Si la gente se llega a sugestionar, puede llegar a sentir que está poseído o poseída. Entonces, evitémoslo. Evitemos este tipo de pláticas que nosotros tenemos, pues siempre es con las mejores de las intenciones para distraernos, para pasar un rato ameno, pero sí que quede claro que la gente también tiene que tener un juicio y un criterio propio, tiene que preguntarse muchas cosas, no tiene que dejarse o alejarse de la fe, y si de algo le sirve, pues por favor lean el Salmo 91:5 y ahí van a encontrar la respuesta, ¿no? Finalmente es algo que les va a ayudar, es algo que es para ustedes, es algo que debe de quedarles y siempre llévenlo en mente. Mientras nosotros no permitamos o no demos paso a que entre algo extraño o fuerzas malignas a nuestra casa, todo está bien. Evitemos jugar con cosas que no entendamos, como dijimos en varias ocasiones, varias emisiones, brother, el hecho de jugar con la ouija, el hecho de hacer brujería o el hecho de tratar de hacerle mal a alguien con magia, a veces que pensamos que es magia blanca o inocente, mentira. Magia es magia, lo que para ti es bueno, a lo mejor para la otra persona es malo. Entonces evitemos jugar con ese tipo de energías. Recordemos que al final, si no queremos creer o si no creemos en alguna divinidad, sí crean en el karma. Lo que tú haces se te va a regresar y a veces se te regresa 2 o 3 veces peor. Entonces, evitemos hacer algo que puede llegar a perturbar el lugar en donde vivimos. Nada más. Con eso yo creo que sería suficiente y sería básico para evitar estar llamándole un exorcista, ¿sabes? Sí, oiga, marque la línea del exorcismo, por favor. Y que no te lo vayan a hacer, y que no te lo vayan a hacer por Sí, WhatsApp. claro, por supuesto, es lo que te digo. Pero bien, hermano. Así es, que ni te va a ayudar, no hazle una Sí, sí, sí. videollamada. Por favor, póngame al demonio en línea. Aquí lo espero. ¿Qué desea cancelar? Y aparte está el área de retención de, no, mire, ¿para qué expulsa su demonio? Se está llevando bien, le estamos ayudando, mire, le vamos a ofrecer puntos previa para que se quede con su demonio y lo disfrute. Hable con él, hable en latín, hable en lenguas muertas, apóyese, disfrútelo, convivan, pague la anualidad de su convivencia, la mitad o le damos, no sé, algún beneficio adicional puede obtener de esto. Perdón, esto es una broma de excompañeros de Banamex, porque nos dedicábamos, éramos el demonio, entonces. Sí, va, 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 va a llevar su servicio de asistencia en hogar, ¿no? Sí, 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 claro, por supuesto. Mire que su demonio le puede ayudar a abrir la puerta, si se le queda sin gasolina, lo manda por gasolina. Si se le olvidan las llaves, va a ser magia. Le hace un paro en el Catepec, aquí traigo mi demonio, ¿quién se mete conmigo? Y cosas por el estilo. Ah, sí, a ver, qué hubo, ya está. Pero miren, ya nos dio una recomendación el hermano Pues sí, brother, la verdad es que lo tomamos a broma, a broma, a broma. nosotros lo tomamos muchas cosas ya, al final la broma, y esto es para que también pues se les quite un poquito, ¿no? En caso de que hayan sentido algún temor, pero que se les pase un poco, porque la realidad nosotros tratamos de hacerlo en base a lo que ustedes nos piden. Si ustedes nos piden hablar de exorcismos, nosotros lo documentamos simplemente, se los hacemos llegar, les decimos que hay, les decimos que existe. La semana pasada nos decía, había dos cosas en donde Vero nos decía
que pues ella no lo creía tanto así. Yo te dije lo contrario, ya tenemos la investigación, la tienes tú, la tengo yo, ya sabemos que al final del día sí existe, entonces cuidémonos solamente, ¿no? No hagamos cosas para malas o no hagamos algo indebido o que sepamos que no es lo correcto, tratando de llamar eso, ¿no? A nuestras casas. Sí, por supuesto. Pero miren, de hecho les recomiendo algo. Vean la peor película de risa, ahóguense, tráiganse ahorita. Si quedan muy enganchados con el tema, por favor, consideren lo siguiente. Nosotros lo hacemos de manera amena, fue algo que nos pidieron, que se nos ocurrió incluso la vez pasada. Es algo muy divertido, pero también lo tomamos, vamos, con los tintes serios que corresponden, porque habrá gente que sí se mueva con estos temas. Créanme, no buscamos absolutamente nada salvo tocar estos temas y seguir adelante. No se claven con el tema, habrá quienes crean, habrá quienes no crean, pero simplemente para que no se queden con eso, pongan un especial de Franco Escamilla, la verdad es que están divertidos, ¿sí? Pongan algo que los haga reír y que les distraiga la mente. De verdad que eso nos va a ayudar. Y Gil nos hizo una recomendación. ¿Puedes repetir el Salmo, brother? Para aquellas personas que lo quieran leer. Sí, claro que sí, amigo. Lean, por favor. Claro que sí. Lean ahorita aquellas personas que sientan que de verdad les tocó mucho el tema del de hoy, el Salmo 91:5, y con eso, por favor, descansen, traten de pasarlo tranquilo, ameno y descansen, que no pasa nada. Como bien lo dijiste, solamente es una charla amena, charlas que nosotros llegamos a tener, que es algo que nos piden y que pues la responsabilidad nuestra es tratárselos de llevar lo más digerible posible, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Pues listo, brother. ¿Algo con lo que quieras despedirte? Únicamente pues agradecerles y obviamente pues esperamos que el siguiente viernes puedan participar con nosotros porque les tengo ahí unas charlas. El día de hoy me aventé casi 40 minutos platicando de lo que a mí me pasó de chico, que ya te lo conté muy brevemente, brother. Hoy me aclararon muchas cosas, sé perfectamente ya lo que viví cuando tenía escasos 5 o 6 años y bueno, me gustaría platicarlo la siguiente semana, pero sí me gustaría que participaran de lo que les pasó, ¿no? O lo que les ha pasado. Sí, claro, por supuesto. Listo, pues ya está. Entonces, recuerden, la próxima semana sus relatos también van a ser eh, en las charlas de terror. Por favor, compártanlo. Así ya sea de manera personal, de manera privada, de manera general, como sea, háganoslo llegar y estaremos platicando con ustedes. Bien, por nuestra parte sería todo. Hoy es viernes 4 de febrero, son las 10:14 de la noche. Y por favor, si sienten que se les sube el muerto, es el gordo que tienen al lado, así que denle un codazo y digan, deja, quieto, quieto. No es un muerto, es un gordo que está allá a tu lado. Así es. Listo, brother. Muchas gracias. Efectivamente, y dejó marca al lado. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos, amigo. Gracias, igualmente pasen una linda noche. Estas fueron las charlas de terror con Lestat y Diablo. Vivan su exorcismo. Disfrútenlo. Buenas noches. Bye. Bye.